Buenas tardes a todos y a todas y todes. Nos hemos reunido hoy aquí en el Teatro del Barrio, un maravilloso enclave, para hablar de la primera novela de Asor, Memorias de una niña viajera, un relato que a veces es autobiográfico, otras veces no, eso ya queda a valoración por parte del lector o lectora. Y bueno, hemos invitado a un grupo de amigos y amigas que han leído ya la novela y que vamos a abordar varios aspectos fundamentales o que atraviesan esta historia, y que sobre la que, digamos, planea todo el rato un elemento de actualidad absoluta, que es el conflicto de Colombia, que pasa actualmente por una fase muy importante de cara a buscar la paz. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera se va a tratar en la mesa, y luego daremos paso a las preguntas que todas y todes quieran realizar, o bien a nosotros, pero sobre todo, me imagino, a la autora. En ese sentido, intentaremos hacer una exposición acorde para que haya tiempo. Y pues nada, en primer lugar, nos presentaremos cada uno de nosotros previo a nuestra exposición. En primer lugar, voy a dar paso a Alejandra, y que ella misma se va a presentar y os contará de lo que va, de qué tema va a hablar con respecto a estas memorias. Buenas tardes y gracias por estar aquí acompañando a Sora en este día tan especial para ella. Yo soy Alejandra Muñoz, soy estudiante de periodismo, locutora de radio y amiga de Asor, que hace un año tuvo bueno, pues ese detalle de contar conmigo y hacerme parte de este proyecto que hoy pues estamos aquí todos celebrando el nacimiento de su hija, de su primera hija. Y yo en este caso hablaré de migración y exilio, es la parte que intentaré en la medida de lo posible hablar, ya que pues yo también soy colombiana y pues también viví esa parte, no de alguna manera no de exilio, pero sí de migración. Sí, yo creo que sí, parece... igual mejor que cada uno se presente y luego cada uno os expandís en vuestro tema. Vale, pues sigo en orden alfabético. Acordado. Pues yo me llamo Clara Gigantes, ese es mi nombre de poeta. Me gusta creer que todavía puedo creerme poeta, a pesar de que cumpla años. Y cuantos más años cumplo, más me gusta pensar que puedo optar a ese cargo. Bueno, yo a Asor la conocí precisamente gracias a la poesía, bueno, y a otras razones de búsqueda de vida. Y bueno, supongo que estoy aquí por eso, por los lazos de afecto que nos unen, la historia que nos une. Y otra de las radiales que atraviesa mi vida, sobre todo mis últimos 8 años, es haber hecho un doctorado en violencia y sobre la categoría víctima. Entonces, pues bueno, también mis lecturas han pasado un poco por ahí. Es un placer estar aquí. Bueno, yo soy David Cefe, en condición de poeta, pero vamos, en este caso más de escucha, de lector, y la parte que me ha tocado desarrollar es la de la memoria, y sin ningún condicionante, tal cual. Entonces, no sé, tal vez lo desarrollaré más tarde. Solo decir que es un orgullo, un placer y una alegría inmensa estar aquí con ella y con todas vosotras y poder hablar y dar mi opinión y mi voz a este libro, a este trabajazo. Y nada más, no se me ocurre nada más, la verdad. Gracias.
Hola, bueno, mi nombre es Estefanía Rodríguez. Yo sobre todo soy amiga de Azor desde hace muchísimos años. Conozco esta novela incluso desde antes de que existiera la primera palabra del título. La he conocido incluso cuando todavía solamente se expresaba verbalmente, con pequeños relatos que se fueron juntando hasta dar forma a esta obra. Y lo mismo, para mí es un honor y un placer, además, no solo estar aquí hoy, sino también haber participado junto con Alejandra en la edición y corrección y preparación para la impresión de la obra. Y sobre todo, mi intención también es invitaros a descubrir esta historia. Y paso la palabra finalmente a usted. Hola. A ver. Buenas tardes, yo soy Esther Mayoko Ortega. Y creo que en la segunda parte os voy a contar por qué soy Esther Mayoko, porque algunas de las personas que estáis aquí, incluidas las que estáis a este lado, me conocéis de siempre como Esther. Y supongo que como Azor me ha pedido que hable sobre identidades y sujetos racializados, o que me centre más en esa parte, pues supongo que así enlazaré o demás. Para mí también es un enorme placer estar aquí. Le doy las gracias a todas, pero en especial a Azor por invitarme a la mesa. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? No sé, bueno, sí lo sé. Es que tontería, sí lo sé. Sí lo sé, porque... Bueno, pero podría estar por cosas diferentes, ¿no? Pero creo que una de las principales razones es que seguramente hace ¿cuánto? 23, 24 años, más o menos, que nos conocemos. Digo yo que algo tendrá que ver que esté aquí. Nada, bueno, luego os cuento más cosas, ¿vale? Muchas gracias por venir. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a hablar un poco de la novela, del objeto de esta reunión. Y de nuevo, pues paso la palabra de nuevo a Alejandra para que pueda hablarnos un poco sobre su tema. Sí. Antes que nada quiero felicitar y destacar la valentía de Azor por hablar de una historia que no es única, ¿no? Hace días habíamos quedado para que nos viera la novela y demás, y estuvimos charlando y Azor pues tenía muchas inseguridades, ¿no? Entre ellas hablaba de si tenía o no la legitimidad para escribir este libro, y de alguna manera, en otras palabras, le vine a decir lo que la Nobel de Paz Malala Yousafzai dijo: cuento mi historia porque no solo porque sea única, sino porque justamente no lo es. Y era lo que yo te decía, ¿no? Que quién puede tener más legitimidad para contar esto que ella, que lo ha vivido, y que no es una historia particular ni única de Azor, sino que muchas personas que lean esta novela se van a sentir identificadas. Migrantes, exiliados, refugiados. Yo, en calidad de migrante, pues me sentí muchas veces identificada, ¿no? leyendo tu novela. Porque si bien de alguna manera yo no conocí esa parte, esa cara más cruenta de la violencia en mi país, en Colombia, de alguna manera mi familia sí se vio abocada a salir para buscar un futuro mejor, ¿no? Para sus hijos, para mí, para mi hermano. Y de alguna manera eso es una forma de exilio, ¿no? Es una decisión política también, cuando tu país no te da la oportunidad de vivir dignamente o vivir tranquilo, salir a la calle y no tener miedo, ¿no? Pues te ves abocado a salir, a empezar de cero, a dejar atrás tu familia, tus amigos,
a tu entorno es también una forma de violencia y pues yo también me sentí muy identificada en esa parte de la novela cuando Azor y su familia llegan a España después de haber pasado por Costa Rica, por Mozambique, por Maputo y finalmente cuando cuenta esa parte de España también dice cuando tu madre te dice que aquí lo tengo, cuando mi mamá me dijo que por edad me correspondía otra vez hacer cuarto curso, no me lo podía creer. Bueno, pues yo me sentí completamente identificada porque es que a mí me pasó algo así, ¿no? Cuando llegas aquí, te ves que es un sistema distinto, te ves que tienes que estudiar un año más, que aparte por edad te retroceden un año y demás. Entonces, ya no es solo eso, porque tú dices, pues un año de vida, pero cuando vas viendo que tus amigos de allí, que has dejado allí, ya están pensando en la universidad, ya van avanzando y tú te vas quedando como atrás, es un proceso de adaptación muy difícil, muy difícil y ese, pues eso, ese proceso de adaptación y muchas veces también de desarraigo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo aquí unos puntos, estoy un poco como dando palos, pero bueno, espero estar siendo clara, ¿no? Hablaba que también muchas veces de desarraigo porque al final, aunque llevas más de media vida, en mi caso, y es el caso de Azor, llevamos más de media vida en este país o en cualquier otro, no terminas de ser, yo no termino de ser ni española, ni tampoco totalmente colombiana, entonces de alguna manera pasas a ser como un ciudadano transnacional o que ahora está de moda decir ciudadano del mundo, ¿no? Y que no me importa, o sea, hay que, pues bueno, yo no sufro por esa condición, de hecho, vives experiencias que no todo el mundo puede contar, ¿no? Y que yo creo que la diferencia entre Azor y yo y miles de migrantes, refugiados, exiliados, es que ella ha cogido como esa fuerza, ¿no? Y de decir, pues ya basta de esa generación del silencio, de elegir el olvido y hablar de ello, ¿no? De recuperar la memoria, porque es la memoria viva, no solo de Colombia, sino también, pues como digo, de los migrantes. Creo que también, de alguna manera, esta, y como decía ella, es su aportación para la paz a un país con más de 7 millones de desplazados y 340.000 refugiados, tras más de medio siglo de conflicto armado. Y creo que también, de alguna manera, sirve como inspiración esta novela para quienes creemos en el arte y en la cultura como un poder de transformación, ¿no? Por eso y por todo lo demás, y por todo lo que ya sabes y hemos hablado antes, pues te felicito. Al final somos seres, como decía Facundo Cabral, que no somos ni de aquí ni somos de allá, y bueno, pues está bien, pero también está bien que hablemos de ello, ¿no? Que hablemos como de ello desde ciudadanos transnacionales y no solo como refugiados, porque pues al final esa categoría oficial ya muchos la hemos perdido, pero seguimos siendo esos ciudadanos del mundo, ¿no? Quiero hacerles a todos la invitación, a todos los que están aquí, si no se han leído la novela, que lo hagan, porque aunque no sean ustedes migrantes, aunque no sean ustedes refugiados, van a encontrar muchas facetas en las que, además, una de las cosas que yo más admiro de Azor es haber encontrado esa manera perfecta de contar esta historia, no desde el yo víctima o desde el dramatismo, sino desde ese punto muy entrañable, incluso cómico, poético también, de contar escenas muy cruentas. Una de ellas es el pulpo. Bueno, cuando se lean la novela identificarán cuál es la parte del pulpo. A mí pues muy fuerte, o sea, cuenta algo muy fuerte de una manera poética, cómica y que no sabes si llorar, estremecerte, reírte, es tremendo, o todo a la vez.
Y bueno, creo que he dicho un poco todo lo que quería decir. Toda la novela en sí es un ejercicio de visualización y de sensibilización y por ello pues te felicito una vez más. Y los invito a todos a que se lo hagan. Pues muchas gracias, Asor, porque ¿Podéis hablar las gracias todos? vale, por invitarme a esto, bueno, al grano, que me lo pasa muy bien con esta novela. A pesar de que el cogollo del asunto es muy difícil, y me lo he disfrutado mucho, no lo digo de gratis, ¿vale? No lo digo de gratis, de verdad. A mí me cuesta leerme una novela si no me gusta, me cuesta horrores, la dejo básicamente. Bueno, no le iba a dejar porque tenía que venir, pero aparte de eso, en serio me ha enganchado tremendamente, son 406 páginas y me las he devorado. Dicho esto, tengo que tirar de papel, me van a disculpar. Me gustaría empezar convocando un par de ausencias o de faltas, que tienen que ver con cómo he vivido yo esta novela y la responsabilidad de tener que estar aquí ahora sentada ante ustedes hablando. Pues si me lo permiten, creo que la falta está infravalorada y que, precisamente porque nos molesta la falta, nos hace mucha más falta la falta de lo que nos creemos. Sobre todo si lo que queremos es darnos al encuentro con el otro y con el deseo, y de paso situarnos. En un principio Asor me pidió que hablara a partir de su libro de violencia y transfeminismo. Eso pesaba mucho. Después fui yo la que le propuse, bueno, venga, voy a hablar de violencia y cuerpo. Lo cierto es que en estas semanas han sido muchas las ideas que me han visitado, como flashes, ideas como flashes, relacionadas con todas esas palabras, feminismos, cuerpos, violencias y con algunas otras también. Pues La niña viajera tiene mucho que ver con todas ellas y con muchas más. Por ejemplo, con esa gran otra, con mayúsculas, la memoria. Pero aparte de alguna de estas ideas que comentaré luego, he de decir que al terminar La niña viajera me sobrevino un silencio. Un silencio de esos donde todo es cuerpo. Un silencio de esos con los que sientes como si, llegado a un punto, empezaras a percibir un ángulo de la habitación nuevo. Un ángulo de la habitación que antes no sabías ni que existía. Como si el mundo se ensanchara y gloriosamente tú no tuvieras nada que ver con ello. Bueno, nada que ver del todo no, pues fuiste tú quien dejó libre la silla para que alguien se sentara. Pues sí, La niña viajera me trajo un silencio de esos. Y cuando me tuve que poner a pensar qué decir ahora aquí yo con ustedes, me decía, madre mía, ¿pero qué voy a decir a la gente? Me lo decía a mí, se lo decía a mi pareja. ¿Qué puede decir una madrileña sobre violencia acerca del libro de una hija de unos exguerrilleros colombianos? ¿Y de cuerpo? ¿Y de política? Y sin embargo aquí estoy, hablando, aquí estamos, por razones que me exceden, como la vida misma, porque me han invitado y porque la propuesta de La niña viajera me parece muy necesaria y por eso me honra poder participar hoy aquí. No solamente encuentro necesaria la apuesta de la autora por una memoria nacional y de la violencia no solo a través de ensayos, sino también desde el cuerpo y las emociones, sino también por su apuesta en torno al qué hacemos con nuestra propia vulnerabilidad. A menudo suelo oír la expresión esa que casi hemos convertido en lugar común de la niña que hay en ti. Sinceramente, nunca he sido muy partidaria de la expresión en sí, quizás la encontraba algo cursi y psicologizante, pero he de decir que siempre le he visto todo el sentido a lo que quería decir, a lo que señalaba. Ya ven, supongo que se trata de una de esas ocasiones en las que las palabras se nos quedan cortas. Pues bien, me pregunto, ¿qué queremos decir cuando decimos cuida a la niña que hay en ti o saca a la niña que hay en ti? Obviamente cada cual querrá decir lo que le dé la gana, lo que le venga en gana. Pero en mi ocasión tomaron cuerpo esas palabras y ganaron sentido cuando no hace mucho, en un ejercicio de teatro, me pidieron que recordara momentos felices de la infancia. He de decirles que me dieron unas ganas de llorar tremendas. No podía hacer más que acordarme de gente amada que había muerto, aún me dolían mucho según qué cosas. Añoraba la infancia y la sentía demasiado lejana, mucho que no comprendía, como si aquella no fuera más yo. Me sorprendía a mí misma por aquella parte de mí que me inundaba de improviso y reclamaba impertinente mi atención. La niña viajera, tal y como la he entendido, es una propuesta política.
y poética. Una propuesta poético-política de memoria y acción en presente y desde el cuerpo, pues salva esa distancia vertiginosa que hay entre la infancia y la edad adulta, y habla desde ahí. No es nada fácil de dar ese salto. Hay que ser valiente para hacerlo. Hay que concederle a la niña la voz y la sabiduría que en verdad tiene y de las que tan a menudo carecemos los adultos, las adultas. Y esto no son palabras huecas. Esa niña tiene voz, es sabia y es fuerte. Es decir, me refiero a cómo nos endurecemos al hacernos viejos y viejas, porque nos hacemos viejos y viejas. Y a cómo esas durezas no son sino pretextos para evitar nuestra propia vulnerabilidad. Es precisamente ahí donde entra la política, justo ahí donde reclamamos el propio cuerpo y nuestra propia vulnerabilidad. Y es ahí también donde la creación tiene lugar, porque la propia historia no está escrita, como tampoco lo está la historia de nuestros países. Vulnerable viene del latín vulnus, herida, es decir, capacidad de ser vulnerable. A nadie le gusta que le hagan daño. Pero, ¿por qué nos cuesta mostrarnos vulnerables? Ya sé, la vida es una selva. Pero de ir abanderando nuestra vulnerabilidad a negar nuestra vulnerabilidad, el trecho es, me concederán, bastante grande. Así que quizás debiera preguntar, ¿por qué nos empeñamos en negar nuestra vulnerabilidad? Tanto nos han vendido el cuentito de la autonomía individualista o el del macho que todo lo puede solito, o la machita solita. Creo que nos cuesta aceptar que somos seres limitados, igual que son limitadas las palabras, afortunadamente. Nos cuesta aceptar que envejecemos y que dependemos de otras personas y cosas para vivir, o mejor dicho, para poder seguir viviendo. Tendemos a pensar que cuando la niña crece ya no necesita tanto. Nos mentimos. La necesidad, la dependencia y la vulnerabilidad siguen ahí. Y es precisamente por eso que, para que cada una de ustedes y yo misma sobrevivamos, tal y como dice Judith Butler, hacen falta ingentes cantidades de seres vivos que nos cuiden y redes de actantes no humanos, como redes de seguridad social, en fin, según qué cosas. La niña viajera es una toma de posición de la autora frente a su propia realidad y a su propia memoria, la de su familia y la de su país. Y estas decisiones, encarnadas tal y como son, nunca son fáciles. Por eso la mayoría de las veces tendemos a evitarlas y que nos lo digan a nosotros, españoles, y a nuestra memoria histórica. La niña viajera es una toma de posición que pasa por recordarnos que la vulnerabilidad es fuente de fuerza cuando se la admite y se enfoca en la red de relaciones y afectos a la que da lugar. El libro de Asor es un libro colmena, lo cual lo hace todavía más disfrutón si cabe. Y entretiene, pero no entretiene tontamente, sino que toma la palabra, como en aquel capítulo, en donde María cuenta. Aquí una nota, para los que no saben lo que es un tira. Un tira es un milico que va de paisano. Hoy mi abuelita no me ha dicho, venga por su ponimaltica o tome una chocolatina hit. No. Hoy están esos en casa, desordenando. A lo mejor nos toca dormir con mi abuelita. La última vez que desapareció mi mamá nos tocó dormir con mi abuelita. El tira ese del sombrero negro me cae re mal. Antes me dijo que si quería un chicle. Y a mí me gustan los chicles, pero no los tiras. Y en esto va el tira y se acerca a la niña y le dice, ya puedes hacer lo que quieras, ya no vas a tener mamá. Y yo también, para hacer un ejercicio de síntesis, voy a leer un texto escrito acerca del libro. Creo que me resulta más cómodo, más fácil y así no doy ninguna pista de memoria que no hago bien. Conozco a Asor desde tiempos inmemoriales y también desde inmemoriales lugares, entre ellos la militancia y la literatura. Incluso hemos compartido colectivo, el actor literario nos obligaba a escarbar bien hondo. Y desde ese ejercicio de perforación es donde quiero enfocar en mi presentación. En un principio, cuando Asor me pidió que presentara su libro Memorias de una niña viajera, sentí una puntada. Y esto incluso antes de haberlo leído. El caso es que le dije que sí de inmediato.
Sé muy bien lo que cuesta escribir un libro, el titánico esfuerzo que ello conlleva, sé las fuerzas que esto consume, incluso aquellos con las que no se cuentan, más desde la precariedad endémica de nuestras existencias. Pues bien, esa punzada que sentí cuando se me propuso presentar este libro me ha acompañado durante toda su lectura, atravesándome. Y es así atravesado, es como me he enfrentado a su lectura. Memorias de una niña viajera no es solo un libro de viajes, que lo es, ni tampoco es solo un libro de memorias, que también lo es. En fin, hay una niña, pero no solo es de una niña, hay algo más, otra cosa. Pero esa otra cosa también es una niña. Memorias de una niña viajera es tal y como yo entiendo una cartografía. Un mapa en tránsito de su autora, un dibujo, una caligrafía, un trazo inacabado, pero siempre real. Digo cartografías porque se trata de un viaje que dibuja y escribe escenarios escritos sobre el cuerpo y también sobre los mapas de los cuerpos. Con lo cual, en este sentido, es también un libro de viajes. Pero por ello digo que no solo es un libro de viajes. Creo que Memorias de una niña viajera es un cuaderno de bitácora, un diario de navegación a través de los escapes, a través de las fugas, con la necesidad de escapar, de huir de la violencia y de su locura, de la muerte y de su transformación. Es el cuaderno de bitácora de una escapista, de una huida que pretende dejar atrás toda esa violencia que queda escrita en los cuerpos de la memoria y de la historia. Y digo aquí historia en el sentido más impersonal del término. Y es por ello que la historia permanece ahí, adherida a los cuerpos que la forman, persiguiendo implacable a sus sujetos. Y es en ese sentido que me parece un libro valiente y necesario. Y no solo para Sor, en cuanto a escritora, creo que también para la necesidad de construir nuestra historia, o al menos debemos hacerlo, a contarnos la otra historia, la más sincera, la más propia. Y es en este caso la historia de los cuerpos colonizados y también a su vez la historia de sus resistencias, de sus fugas. De nuevo ahí la escapista. Otra cosa que quiero destacar de la lectura de Memorias de una niña viajera es el grandísimo acierto de entornar a lo largo de toda la narración una voz infantil. Esto no es nada fácil de sostener. He de confesar aquí que me fascina. Es increíble. Ya que la voz del niño es posiblemente la voz más inalterada de la memoria, esa que queda secuestrada, retenida sobre la niñez, varada en ese ser niña, en ese lugar tan propio de la niñez, tal vez el más nuestro, y tal vez también por ello el más común. El lugar que fuimos, allí retenido, congelado, en las frentes de quienes somos ahora, así, transversalmente. Como dije, la cosa va de punzadas. Yo lo llamo el lugar que duele, el lugar preservado para la memoria y también para el olvido, el orden de sucesos, esas piezas que nos hacen ser quienes somos y no otras personas. En Memorias de una niña viajera he estado en Bogotá, Maputo, París, Costa Rica, Mozambique, La Pies, Colombia y Cuatro Caminos, y muchos más lugares. Pero sobre todo, he podido evitar en la piel de María, sentir la que hay dentro, ser ella. Y me ha gustado todavía conocerte más, Sor. El descubrimiento de encontrarnos allí, de pie aún, y también perfectamente perfectas. Y por último, y con esto ya termino, quiero darte las gracias a Sor por darme a conocer a la Madre de María, la que considero coprotagonista de esta novela. Gracias. Pero cuando yo era pequeño también creía que mi madre era una especie de gigante, y creo que hay algo gigante en todas las madres. Pero en el caso de la de María lo veo de una forma casi escena. Gracias por mostrárnosla, así como el resto de su familia. No quiero desvelar nada ni hacer un spoiler de la novela, pero creo que me resulta muy difícil hablar de literatura sin la literatura, o hablar de un libro sin el libro. Creo, con toda humildad, que todo libro se debe decir a sí mismo, por lo que, con el permiso de Azor, su autora, voy a leer brevemente un par de cosas para que sea el libro quien se cuente a sí mismo y también yo. Y nada, un pasaje que rescato. Es muy cortito y quiero encontrar la voz. Nos rapamos la cabeza, nos pintamos todo el cuerpo con henna, nos trasvestimos, nos enamoramos, nos peleamos. No pudimos follar nunca porque no fluía el deseo carnal, pero sí la pasión intelectual.
Acordamos tener amantes más acordes a nuestro deseo carnal, pero no enamorarnos. Pero al final fue imposible. Ese verano salimos los dos del armario. Sí puede ser que en algún momento estuviéramos dentro. El que el otro existiera en el mundo fue un encontrar una barca en mitad de un mar revuelto. Nos supimos frágiles después de varias agresiones y también aprendimos a mentir. Nos supimos imperfectos cuando morimos de celos, cuando el otro finalmente se enamoró de otra persona. Nos odiamos y en cada momento nos gritamos traidores, nos alejamos para volver a juntarnos, para nunca tapar nuestras mentes. Después crecimos, nos entendimos y aprendimos a amarnos bien, en libertad. Hasta ahora. Las memorias de una niña viajera llegan en el momento justo. De alguna manera nos encontramos inmersos en el tiempo en que los hijos de una época marcada por el terror en América Latina toman la palabra. Y esta es una palabra determinada a rellenar los huecos que dejaron los silencios de la guerra, la represión política o el exilio. Con estas nuevas voces, las de los hijos nacidos en los años 70 y 80 del siglo XX, lo autobiográfico cobra un fuerte protagonismo. Y la memoria transita de lo íntimo a lo político y de lo político a lo íntimo con la fluidez que solo puede conferirnos el paso del tiempo. En literatura, una manera indudablemente arriesgada de abordar el afilado horizonte del pasado es a través del prisma de la infancia. Un prisma desprovisto por definición del peso de las cifras, las fechas y el rigor histórico, pero capaz de maridar la pura sensación de lo que sabemos o intuimos que aquello fue con la mirada transversal de una niña armada únicamente con el proceloso peso de sus recuerdos, pero también de su imaginación. En esta travesía para salvaguardar la vida y la identidad, se establece desde el principio un respeto profundo por la voz de los niños, en cuanto que testigos del conflicto que en este caso particular desintegró la sociedad colombiana, desencadenó una diáspora de las personas y de las ideas y generó una quiebra del sentido de la historia, provocando una infame ruptura semiótica en el cotidiano y en la comunidad. Al escoger inevitable o deliberadamente el punto de vista de la infancia, el pasado o la memoria colectiva se abordan no tanto para topografiarlos, sino para cuestionarlos o interpelarlos con una mano, mientras que con la otra se apuesta por rescatar los afectos, por ponerlos en valor. Los niños observan, buscan tiempo para jugar en medio de una huida, se enfrentan a la incomprensión, al rechazo, a la muerte, y aún así, rara vez juzgan. Si La niña viajera fuera un cómic, la viñeta que me viene a la cabeza desde las primeras páginas tendría dibujado dentro un personaje chiquito y a todo color, amenazado por el gris de una tormenta fabulosa, donde a veces, y solo a veces, la familia es un paraguas. En estas memorias, en forma de novela, esa niña del título, más que una viajera, es una detective, una aventurera que ha caído dentro de la historia de los adultos y que nos invita a recorrer esa historia y a tratar de comprenderla, transitando por varios géneros sin quedarse a vivir en ninguno. Por tanto, para mí otro aspecto remarcable de esta propuesta es la libertad con la que se encara el punto de vista, que se fija a conciencia a una distancia casi insalvable de la mirada adulta. En contra de lo que pueda pensarse, resulta una proeza valerse casi en exclusiva del lenguaje de una niña para contar de manera diáfana lo que solo los adultos pueden comprender. Para que esa libertad del punto de vista y los hechos convivan, en algunos pasajes, María es a veces la propia autora, pero otras veces necesita ser un poco Alicia, un poco Momo, y los pasajes más directamente alucinantes pareciera que es la mismísima Chihiro. Estamos ante un relato guiado por una persona que decide compartir con los lectores y lectoras y lectores
cómo a lo largo de estas páginas, que son su vida, va dejando sutilmente atrás la percepción infantil, inocente y animista de su alrededor, y cómo va transformando su voz a medida que el conflicto, el exilio y las experiencias la transforman a ella. En esta novela, la mirada de la protagonista, pero también la mirada de sus hermanas, primos y amigos, surca el cielo de su propia infancia a la vez que vislumbra los confines más valientes y terribles de la vida de los adultos y de los lugares públicos y privados por los que estos se desenvuelven. Los niños se convierten así en unos facilitadores de la narración. Tejen con un hilo que se pasan de unos a otros, de María a sus hermanas, de las hermanas a los primos reales y de estos a los primos de mentira. Son narradores que no tienen demasiadas ideas sobre el mundo, más bien lo contemplan. Es a nosotros, los lectores y las lectoras, a las que nos toca cargar de sentido esas situaciones. Por otro lado, se disfruta con que la protagonista esté desprovista de los habituales estereotipos que hasta las niñas arrastran en la literatura. No es una niña indefensa, ni dependiente, ni responde con dedicación a lo que supuestamente se espera de su feminidad. Y tampoco intenta escabullirse de su protagonismo en esta historia. Acostumbrados a siglos de discurso patriarcal y discriminatorio, de construcciones textuales basadas en estereotipos, todos los personajes de esta novela, tanto los niños como los adultos, luchan por desprenderse de esa camisa sucia y acomodar su vida a una realidad más justa e igualitaria, a pesar de su extraordinaria adversidad. Al fin y al cabo, la dignidad es su mayor tesoro. El lenguaje que se utiliza es el lenguaje de los niños, pero no un lenguaje que Azor haya minuciosamente adaptado para los adultos o viceversa, pues esto supondría el menosprecio de la inteligencia del destinatario de tal adaptación. No creer a los niños o a los adultos capacitados para entender el lenguaje del otro es equiparable, como decía Sánchez Ferlosio, con creer que los pueblos colonizados nunca están preparados para su autodeterminación. Y en esto la autora carece de prejuicios y es consecuente. A los niños se les puede escuchar de frente, sin circunloquios, posicionándonos como lectores en ese lugar incómodo y descarnado en el que a veces se desarrolla la literatura protagonizada o directamente escrita por niños. Y esto se consigue sin instrumentalizar al sujeto con fines moralizantes, prescriptivos o didácticos. La dureza de algunos momentos queda amortiguada inmediatamente por lo luminoso que tienen otros. En resumen, la mayoría de los pasajes resultan inevitablemente dulcificados por la irrefrenable necesidad de jugar, de iluminar los rincones donde una vez estuvieron, quizá quedándose demasiado cerca de los recuerdos, tal vez entrando por vericuetos donde estaba prohibido entrar, y también, ¿por qué no?, inventando, construyendo o reestructurando la identidad propia a través de una infancia que ha tenido que ser levantada entera con la pura memoria. Y esta, la memoria, no es una musa de la que podamos enteramente fiarnos. Como afirma el escritor chileno Alejandro Zambra, un exponente destacado de esta generación de nuevos narradores latinoamericanos, la honestidad de quien escribe es con su tiempo, no con su vida. Y por eso quizá quienes lean este viaje comprenderán que su virtud recae en la intensidad narrativa, fundamentalmente en lo sentimental, me atrevería a decir mucho más que en lo intelectual o en lo político. Esa lucha de María, de Luchito, de Tristana y los demás por construir su propia historia al margen de la épica, es precisamente lo que convierte esta narración en algo universal, en algo palpable e identificable para quien le sigue en sus peripecias. Y por supuesto que al posicionarse en el terreno de la memoria, de la infancia, hay melancolía, pero por muy poco fiable que ésta sea. Pero es que tiene que haberla. Repito, este es un cuento levantado sobre las cenizas de un conflicto, que menos que permitir que salten pequeños resortes de melancolía por los ratos de felicidad. Hay pocos sentimientos tan cercanos a la infancia como este. Y sí, al final del viaje, hace tiempo que quedaron atrás el carro, la pelota, la bicicleta, las gallinas de la abuela. Donde hay conflicto, donde hay
exilio, donde hay guerra, no nos engañemos, no hay infancia propiamente dicha. Solo hay un edificio de niñez de dudosos cimientos y niños abriéndose paso con sus propias manos para que les dejen serlo. Desde el punto de vista de esta humilde lectora, lo que empapa es la historia minúscula, las vicisitudes de hacerse mayor en constante diálogo con las ideas, memorias y reivindicaciones de un tiempo, asegurando al fin y al cabo un lugar donde se resguarda la voz propia y donde además hay sitio para los que no la tienen o para aquellos a los que ésta les fue directamente arrebatada. La imagen del conflicto unas veces es borrosa y otras nítida, lo cual es algo intrínseco al proceso de hacer memoria. Es muy probable que esta novela, que coloca el punto de vista de una niña directamente enfrente del complejo y exangüe conflicto colombiano y sobre lo tortuoso del exilio de todos aquellos que entregaron su vida a una causa, es probable que sea susceptible de levantar el polvo y suscitar la crítica purista de los que entienden la historia como un templo improfanable desde el que solo las mentes pueden siquiera aproximarse. Y es precisamente por eso que la osadía de estas memorias, más allá de la legitimación que da la propia vida y el haber estado allí, es que invita a reconstruir con valentía y compromiso un relato propio, y no solo el íntimo, sino también el colectivo. Las memorias de una niña viajera llegaron, y no lo olviden que llegaron en el momento justo. Habéis dicho todo, no habéis dicho todo, pero habéis dicho muchas cosas que yo también tenía anotadas y demás. Bueno, aunque ya has dicho que no te lo digamos, pero bueno, yo te lo vuelvo a decir eso, muchas gracias por haber plasmado en papel, en formato de una novela, esta historia que tiene su parte autobiográfica y otra que no, y otra que es, como diría, biomitográfica, seguramente. Una gran historia y además contada, me voy a acercar aquí, y además contada de una forma que, bueno, ya lo habéis dicho también, pero a mí sinceramente me ha fascinado desde el segundo número 1. Desde ese segundo número 1 que Asor no me deja, pero yo lo voy a spoilear un poco, ¿vale? Un poco. Pero para que veáis un poco desde, digamos, eso que hemos señalado todos, desde dónde está contada esta historia, ¿no? Y cómo eso va evolucionando desde una niña de apenas 5 años, ¿no? Ese tono maravilloso que consigue engancharte casi desde la primera página. Y mi abuelita tiene tanto genio que por nada del mundo quiero que piense que soy una cobarde y ganarme mi escobazo. Por eso, cuando ella dice la gallina más gorda del corral, me dice muy seria: ponga atención, chinita, que esta gallina está muy buena y usted tiene que aprender cómo se mata bien un animal de estos para que no sufra. Y acto seguido mi abuelita coge la cabeza de la gallina y suena un clic, clac. Cuando suelta la cabeza, esta ya no se sostiene y la gallina se ha ido al cielo de los pollos. Por eso, como no quiero que mi abuelita piense que soy una cobarde y que no sé hacer el clic, clac, que me ha enseñado hoy, estuve practicando toda la tarde con los pollitos. Es maravilloso. Antes por aquí decían, no sabes si reírte, si llorar, y yo decía, pues sí, hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Y yo no solo cuando leía este trozo, ¿no? Pero también en relación a otras partes, ¿no? También de la novela, pero es esa sensación, que no sé, que es ternura, que es salvaje, es tremendo, y es todo al mismo tiempo, ¿no? Por eso digo, me encanta y me encanta el tono de la novela. La niña viajera es también habéis dicho antes por aquí, es una novela que pasa mucho por el cuerpo, ¿no? Pasa por el cuerpo de una niña de 5 años,
pasa por el cuerpo del resto de los personajes también, y eso no es fácil. No solo retrotraerte a a un yo de 5 años y evolucionar en el tiempo, pero también ponerte en la piel de otros personajes, ¿no? Y tampoco es fácil hacer o conseguir algo que yo creo que consigue la novela, que es que pase por el cuerpo de las y los y les que lo leemos, ¿vale? Por lo menos a mí me ha pasado por el cuerpo esta novela, ¿no? La verdad, yo tampoco sé por qué te dije que sí desde el primer momento. O sea, me dijo, ¿vas a querer estar en la presentación, por favor? Tal. Sí, claro, cómo no. Y luego, ¿por qué le dije que sí? Vaya. No sé qué voy a decir. Bueno, sí que sé qué voy a decir. O sea, en realidad tenía muchísimas cosas que decir, pero bueno, por un lado el caso no nos deja hacer spoiler. Por otro lado está bien porque nos dio unos roles a los que nos teníamos más o menos que ceñir en la presentación. Bueno, supongo que también para que no nos pisásemos y no hablásemos de lo mismo. Aunque yo he hablado de lo mismo de lo que habéis hablado vosotros, porque como soy la última, pues me paso todo un poco por Pero bueno, yo venía también a un poco a hablar de las relaciones o de la relación o de las cuestiones identitarias que se traslucen, ¿no? de la novela, y también desde una posición de sujeto racializado. Todo esto que contaba antes tiene mucha conexión con esta parte que a mí me tocaba. Me parece además que la novela es muy valiente porque en este viaje también que es, o que yo entiendo que son las identidades, ¿no? Pues de alguna forma María se va desnudando, María Sor, María Sor, esto no me gusta, María barra Asor, pues se va desnudando para ir contándonos cómo se van conformando digamos, los diferentes aspectos que hacen una identidad. Y eso tampoco es fácil de hacer, ¿no? Eso tampoco es fácil de hacer, y eso es algo que me ha resultado bastante fascinante, ¿no? Y también, en concreto, esa forma de hacer o de conformar identidad desde una cierta, ¿cómo diría?, desde una cierta ambivalencia, ¿no? Cómo mantener, por aquí también decían, ¿no? Yo soy colombiana, cómo mantener, por un lado, ¿no? Y no solo mantener, sino crear y crecer tu colombianidad al tiempo que pasas por 3 continentes y al tiempo que las fuerzas que intentan que esa colombianidad, digamos, pues no crezca con la línea viajera, están también siempre presentes, ¿no? En ese sentido es en el que me refiero en esta ambivalencia, ¿no? Y eso, construir una identidad en ese constante, digamos, ¿no? De alguna forma, ese constante fuera-dentro, me parece digno de reseñar al menos, ¿no? Y también, bueno, pues eso, lo que os decía, ¿no? De cómo conformar esa identidad, digamos, múltiple de alguna forma, de una niña viajera, pero de una niña salvaje, ¿no? Pues eso, que pasa por 3 continentes, ¿no? También me ha resultado, con respecto a las cuestiones de identidad, me ha gustado mucho que digamos, todo el libro, toda la novela, es una reflexión constante de la posición relativa de sujeto que está asumiendo en cada uno de los momentos esa
sentido, me parece importante señalarlo porque, bueno, pues sería más fácil quizá, ¿no?, construir desde una posición de identidad muy firme, muy dura, ¿no? Y bueno, pues digamos no tener en cuenta otros vectores o otras cuestiones, y sin embargo no lo haces así, ¿no? No sé cuánto de memoria hay ahí, pero me parece, narrativamente además, me parece una forma de contar y una forma de estar, que en ese sentido creo que no son muy invisibles, ¿no? Una forma de estar, una forma de estar muy potente, una forma de estar en el mundo muy potente, ¿no? Porque es difícil tener la sensación cuando estás leyendo, ¿no?, las memorias de la niña viajera, tener la sensación de que efectivamente es muy consciente de su posición. Por ejemplo, es muy consciente de su posición. Sería fácil ser, digamos, entre comillas, sería más fácil ser consciente de una posición de subordinación, ¿no?, en relación a la identidad, cuando el resto te maltratan, ¿no? Te maltratan, te racializan y te marcan por cuestiones identitarias. Pero cuando esa posición no es de subordinación, sino todo lo contrario, o lo contrario, no sé si todo lo contrario es mucho decir, pero lo contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando la niña viajera está en Maputo, su posición ahí es diferente, ¿no? Con respecto a su posición identitaria, su posición racializada es diferente. Y en ese sentido, pues es muy bonito que la niña viajera de María se dé cuenta de esa posición diferencial y asuma esa otra posición que tiene, que no es una posición de subordinación, sino, como decía, de alguna forma es una posición de privilegio. Y fijaros que difícil también, ¿no? Una persona, una niña, en este caso, una niña refugiada, pero que al mismo tiempo, pues en algún sentido, ¿no?, encuentra una posición de privilegio. Y contar eso es muy difícil. Y ser consciente de eso es muy difícil. Y me parece un ejercicio maravilloso, la verdad. Y bueno, pues tenía... ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Se te perdica. No, todavía no voy a hablar yo, pero... Pues estás hablando. Ya. ¿Puedes, por favor, de lo que estás hablando del privilegio respecto a mi situación en Mozambique, puedes hacer un poco de spoiler así, a poner un ejemplo, porque igual para la gente queda más claro a lo que te refieres, Manuela, donde vieras eso? Sí, bueno, tengo algunas cientos de escenas más. O sea, te dejo que pongas ejemplos porque igual yo también, como está viendo todo tipo de gente y también niños, pues igual es más fácil. Sí, pero bueno, o sea, quiero decir, vale, directamente. Hala, tas. Voy, ¿vale? ¿Me has dado permiso? Sí. Acomodaros que voy a leer 400 páginas. No, solo una, muy cortita, creo. Voy a leer un trocito muy pequeñito, ¿vale? La niña viajera está en Maputo, en un colegio para cooperantes. Cuando está en Maputo va a un colegio para cooperantes. Porque la mayor parte no para cooperantes, sino para hijos de cooperantes que están en Mozambique. En Mozambique todos lo situamos, si no lo situamos, pues lo sitúo yo, parte sur de África, ¿vale? Esto que la llevo aquí. Bueno, entonces la niña viajera va precisamente a un colegio para cooperantes, y por eso decía, para hijos de cooperantes, otra vez, perdón. Y por eso decía que en algún sentido es muy consciente de su posición de privilegio. Aquí tengo un trozo que me gusta mucho. Voy a leer un trocito muy pequeñito, ¿no? Es cuando están ensayando Summertime. ¿Vale? Es sobre el final. Bueno, están ensayando una canción, ¿vale? Y entonces este trocito dice:
una amiga de la niña viajera, de María. Supuestamente es local de Maputo, o de Mozambique al menos. Zimbabue. Es de Zimbabue, perdón. No pasa nada, es que no lo cuento. Bueno. A ver, ni siquiera los spoilers funcionan. Bueno, en cualquier caso. Numia se ha acercado y ha puntualizado, en esta cosa del ensayo, ¿vale? Numia se ha acercado y ha puntualizado que también nosotros teníamos que respetar la idea original de la canción. ¿Vale? Y todos los personajes principales tenían que ser, perdón, es una canción que está dentro de una representación mayor, que es casi una ópera, ¿no? Portugués. Portugués es la primera ópera afroamericana de, ¿cómo se llama el director que nos gusta? Bueno, a ver, tenéis Wikipedia, luego después de la presentación cuando nos veis coger el móvil lo miráis, ¿vale? Bueno. Se llama Portugués la ópera. Portugués. Bueno, sigo, perdón. Estáis spoileando a mí. A ver, sigo. Bueno, empiezo otra vez. Numia se ha acercado y ha puntualizado que también nosotros teníamos que respetar la idea original y todos los personajes principales tenían que ser representados por estudiantes negros. Hemos estado de acuerdo. Los desteñidos, como nos llama mi mamá ahora a todos los que no somos negros, apoyamos en la creación de decorados y en el coro de voces de fondo. Ojalá Milena se ponga bien para cuando podamos estrenar. Bueno, los desteñidos, como les llamaba a la mamá de María, apoyaban, ¿no? en la creación. Pero los desteñidos, en el fondo, eran muy conscientes de que tenían una posición de privilegio, entre comillas, y que debían ser las estudiantes negros los que tuviesen un papel principal en la obra. Y eso, como digo, es asumir, ya me ha gustado muchísimo. Tenía más cosas, pero como creo que me ha alargado un poco más de lo que quería y como creo que lo más interesante es que ahora podamos hablar y que Asor se pueda explayar, yo lo dejo aquí. Si queréis, y bueno, si luego surgen más cosas, pues las desarrollo, o las desarrollamos, como lo que sea. Yo es que no voy a hablar. A ver, No ha venido aquí a hablar de su libro. No, he montado esto para que ellos hablaran por mí. Aquí en estas 406 páginas me ha costado mucho. Me ha costado 12 años de bloqueos poder construir la historia. Realmente no quiero añadir mucho más, prefiero que si tienen preguntas que vayamos a ellas. Sí matizar que es una historia de realidad ficcionada, lo que quiere decir que se han construido muchísimos personajes, se han cambiado fechas, se han cambiado nombres y hay personajes que igual en el mundo real, por ejemplo Numia, en el mundo real era una amiga que sus papás eran diplomáticos de Zimbabue y me tenía manía. En la novela no me tiene manía. Nos peleábamos, nos subíamos al techo del colegio y yo con todo mi combo de colombianos y ella con su combo de Zimbabue, de Zimbabue niños, no sé cómo se dice la gente de Zimbabue. Teníamos como, íbamos por la única fuente en Mozambique, cuando vivimos allá la comida estaba racionada, no había fruta, era como la única cosa que podíamos. Mamá a veces conseguía papaya y nos daba papaya a todas horas, ahora odio la papaya. Entonces nos subíamos a este techo de este colegio y ella era la que mejor trepaba de su grupo y yo era la que mejor trepaba del mío, y arriba del techo nos pegábamos bien porque queríamos coger más tamarindo cada uno. El tema es que al final, en el fondo, pues esta convivencia, pues éramos muy fan la una de la otra, pero de Egipto. Pero el día que yo me iba a ir que me despedía de mi clase, porque ya iba a mi clase, ella
llegara nunca como a saludarme, pero después como que me estuvo siguiendo durante el trecho cuando yo ya me iba para la casa. Y yo sabía que me estaba siguiendo y sabía que no se quería acercar, y yo también sabía que si hubiera tenido más tiempo, a lo mejor hubiéramos podido cruzar ese mar de orgullo y de estar ahí, ¿no? Entonces este es un buen ejemplo de un personaje construido en el que yo, con la libertad literaria, me cuido a la niña a la que le he dado voz, y le regalo que Numia en el libro era muy amiga mía, porque quizás eso es lo que me hubiera gustado si no hubiera tenido tiempo de que fuera así. Entonces, bueno, con esto zanjo un poco lo que quería decir. Tenemos un micrófono inalámbrico. La gente que tiene prioridad, la gente que se haya leído el libro, para preguntar. En todos los sitios hay privilegios, aquí también. No, es broma. No sé si, Tony, si puedes dar un poquito más la luz para que veamos cuál es la gente que habla, y si alguien me quiere hacer de sujeta micrófonos para la gente que está por ahí arriba, lo agradezco. ¿Alguna voluntaria? ¿Vas tú o yo? Vale. Es que no se ve nada, si podemos poner un poco más la luz. A ver, no sé si están ahí. Para... Igual no, voy a ver si está aquí un poco. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que diga aquí, porque no vemos nada. Yo soy... Sí. No se te ve, pero se te oye. Vamos a hablar más fuerte debido a los soy del teatro, ¿vale? Soy Buenaventura, de Soledad de Arte. Gracias. La verdad que, por todo lo que habéis contado, pues me atrae mucho leer la novela, sí. Digo que empezó cuando tú tenías 5 años, más o menos, la memoria esa, y la has terminado cuando, ya en esta época de las negociaciones por la paz de Colombia, sí, en este momento. O sea Bueno, no empecé a escribir la novela a los 5 años, sino... Ya, la memoria, eso ya es. Empecé a escribir esta novela, lo cuento en algún momento, porque le había prometido a mi mejor amigo, que se murió en el 2003, que iba a escribir una novela, que también él era refugiado hace una generación. Porque él había hecho un ensayo sobre nosotros, sobre la población refugiada hace una generación en Madrid y para la Universidad Nacional de Bogotá. Y bueno, en una conversación que tuvimos, que resultó ser la última, cuando él estaba vivo, me dijo que si no iba a contar nuestra historia. Porque supongo que cuando a veces están arrebatadas las cosas, pues a veces tienes como la obsesión esa como de poderla volver a abrazar o volver a esto, contándola, o por lo menos como apropiarte desde ahí. Y yo le dije que a mí la academia no me gusta, no porque no crea que es importante estar en la academia, que lo es, y formarse es importante y leer es muy importante, sino porque no es mi lenguaje. Yo soy más de las emociones, en la poesía, de literatura. Entonces le dije, sí, vale, yo voy a contar nuestra historia, pero escribiré una novela. Después de esta conversación, 3 o 4 días después, se murió. Bueno, se murió. No sabemos muy bien lo que pasó, pero estaba haciendo un curso de submarinismo en las piscinas de los mundiales del 92. Alejandro era muy largo y bueno, no sabemos muy bien si eso fue un detonante racializado para que el socorrista no estuviera allí. El socorrista que le daba los cursos de submarinismo no estaba donde tenía que estar cuando se le paró el corazón, ni estaba los 15 minutos después, porque estuvo más de media hora bajo el agua y lo sacó un señor abuelo que estaba allí en la piscina también, pero no en el curso de submarinismo. Y pues como 17 años se quedó ahí, ¿no? Entonces, tardé 2 años en poder como coger el valor de empezar a contar la historia por internet. Pero como pasa con las cosas que tienes miedo, como me empezó a seguir gente, pues yo me agobié y quité todo lo que había en internet y lo aparqué. Y bueno, pues con las amigas cercanas, con Esther o con Sandra, que no ha podido venir hoy, que seguían este
siempre me decían, pero ¿cuándo vas a hacer la nieve tal? No sé qué, pero pues la haré en algún momento, ¿no? Cuando empezaron los procesos de paz en 2014, pues aquí con compañeras hemos hecho muchas cosas, hemos hecho pues bicicleteadas, bueno, bicicleteadas lo digo porque claro, pues soy protagonista y entonces digo lo que más me ha gustado que he hecho, que es montar en bicicleta. Pero nos han hecho cosas más importantes de eso. Por aquí está Jimena, que ella con el colectivo La Urbana empezó una cosa muy potente, creo que fue en otoño del 2013, que fue apoyar el paro agrario en Colombia, ¿no? Que era pues que los campesinos colombianos habían decidido que no querían salir de un poco pues toda esta herencia de cultivar las semillas de la forma tradicional, que es cuidándolas y con cariño, y de repente pues la imposición del gobierno pues tener que plantar semillas de Monsanto que destrozarían nuestra tierra y tal, y pues todo y aparte que es costoso y bueno, muchísimas cosas, ¿no? No es bueno para la salud, es transgénico, entonces pues desde aquí se empezó a apoyar el paro agrario y luego pues poco tiempo después estas compañeras empezaron a hacer manifestaciones y otras anónimamente pues empezamos a seguirlas. En abril de 2014 como que nos conocemos también con las amigas de Chocho Power, que antes se llamaban La Papayera, y entonces pues con La Papayera y con otras gentes pues como que empezamos a hacer bicicleteadas y luego después por otra parte pues están también pues nuestra generación previa, que también pues tienen sus otros grupos de coordinados de comités de paz y tal. Entonces digamos que dentro de todo este amalgama de cosas, bueno, Valeria, que igual me está viendo por internet, pues es una amiga también colombiana que estaba antes en La Habana y me conoció, creo que fue en 2015, bueno, no sé si fue en 2015, si estuviera aquí, Carmen me ayudaría. Bueno, no sé en qué momento se hizo un foro de víctimas en este proceso de paz. Se hizo un foro de víctimas por huelgas y donde la gente daba sus testimonios sobre cómo les había afectado la guerra, o eran exiliados, o eran pues, activistas de derechos humanos y tal, y muchos amigos de la comunidad colombiana que estaban un poco, pues, más que un grupo, para mí es como una comunidad, que cada uno está ahí de una forma diferente y como puede, según sus tiempos. Pues desde ahí fue como la primera vez, después de muchos años, que para empezar yo me intentaba escuchar las historias de compañeros y compañeras sobre cómo había sido de repente tener que irse corriendo del país porque se los cargaban, ¿no? Había un chaval que lo único que había hecho había sido hacer un videoforum de una película en Medellín, y un grupo vinculado con el narco se había ido a por él y lo había puesto como objetivo militar y se había tenido que ir y había tenido que dejar la carrera y había tenido pues, que de repente verse en una situación mega precaria y tal. Y como estos, pues muchísimos casos, ¿no? No es que no conociera, no es que antes de todos estos 36 años o X años no haya conocido muchísimos casos en mi entorno de estas historias, pero sí era la primera vez que se hacía como una cosa en el contexto de los procesos de paz, se hacía como un streaming que se estaba retransmitiendo en una televisión pública ya, y toda esa diáspora que estamos acá, que son 7 millones de desplazados por la violencia, pues estaba como teniendo voz, ¿no? Lo cual era lo extraordinario, porque las otras historias, pues sí las conoces en lo íntimo, pero son las típicas historias que no te atreves a contar por seguridad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, una compañera que estaba en la organización me comentó pues, que justo había 2 testimonios de otras compañeras, pero que había otros 3 testimonios de compañeras, pues por trabajo, porque trabajan en temas, en servicio doméstico, por lo que fuera, pues no habían podido ir, y que ellas sabían que conocían mi historia y que un poco pues me incitaban a que la contara o que la transmitiera. Yo insistí que vale, pero que no me enfocara la cámara, que no dijera mi nombre y tal, y de repente pues fue como la primera vez que no tiene nada que ver con lo que está en el libro. Digamos que fue la primera vez como que asumí otra vez como conecté con esa parte del cerebro de la memoria y en 15 minutos muy escuetamente como que hice un repaso de lo que la guerra me había quitado, ¿no? Y a
visto, por ejemplo, el fundamental trabajo, el valiente trabajo de mis compañeras de la 13, que es una revista online de mujeres excombatientes de la insurgencia, guerrilleras, que han ido recogiendo como toda la memoria de su memoria y la memoria de la gente con la que ellas trabajan, porque ellas hacen trabajo de reconstrucción de paz y reconstrucción de memoria. Y también trabajan con el Instituto de Bogotá de Memoria, no sé si ese es el nombre real, pero se llama, no sé, eso, Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Histórica? Sí, histórica, soy disléxica. Bueno, pues eso, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entonces digamos que hay una serie de grabaciones y tal, y en cierta forma como que empecé a entender el sentido de que eso que recuerdas tiene un poder político, tiene un poder de sanar, tiene un poder de ponerte en otro lugar, ¿no? De ponerte en un lugar vulnerable, porque es un lugar muy vulnerable, pero también en un lugar en el que tú, por una parte, porque he estado leyendo muchas memorias de mucha gente que no conozco, en un lugar, primero, en ese primer lugar en el que tú escuchas pues lo que esa persona contó, lo que esa persona vivió, intentas no hacer juicios de valor y darle esa legitimidad, ¿no? Entonces, sí que leí muchas historias y luego pues soy muy inquieta y muy ávida y pues como que investigo un montón. Entonces, al final, por más que miraba, no me sentía representada, me sentía conmovida, por supuesto, porque bueno, desgraciadamente tenemos una larga historia de violación de derechos humanos con cosas muy graves a todos los niveles, y injusticias muy grandes, pero no me sentía representada, no sentía que ninguna de esas personas contaran la historia que a mí me atraviesa. Y al mismo tiempo pensé, es que mi historia no es solo mi historia, mi historia es la historia de toda la generación con la que yo crecí, de todos los hijos de refugiados, hijas de refugiados, con los que igual con muchos, pues por la vida ya no tengo contacto a día de hoy, igual con algunos sí, pero que básicamente es como que por seguridad, por muchas cosas nos dijeron que no podíamos nunca contar nuestra historia, y en esa seguimos, ¿no? Se está hablando todas las personas de todos los sitios están hablando, pero nosotros no, en ese momento. Luego después, hace poco vi que la hija de Carlos Pizarro, dirigente del M19, pues había hecho un documental. Y gracias a Santa Bonía, la patrona de los movimientos sociales, el documental ahora se puede ver en film. Y lo vi, ¿no? Porque ella está en un lugar parecido en algunas cosas a mí, como hija de la guerra, en otras cosas completamente diferentes, porque su historia es transversalmente diferente a la mía, y su forma de ver el mundo también, y su pelo también diferente. Pero sí me gustó como, ¿no? Ella empieza el documental diciendo que estuvo viviendo en Barcelona y que era invisible. Y claro, como no ser invisible, que no puedes coger y llegar a alguien y decirle, hola, me llamo X y mis padres fueron guerrilleros. Ni eso, ni muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces, es como, pero sin embargo al final tampoco puedes huir de tu identidad, tampoco puedes huir de tu historia. Entonces, al final, como que el año pasado, en 2016, pues me echaron de un trabajo, y mientras buscaba trabajo, pues iba volviendo a juntar todas estas y dije, vale, ya que no sirvo para estar en un colectivo porque conlleva una paciencia y una dedicación que a mí me falta, yo soy un poco así como acelerada y atravesada, y a veces también tengo mal genio y muchísimas cosas. Entonces me cuesta eso de repente, además que decía Elena que está por ahí, le decía, es que yo ya no tengo tiempo para estar 3 horas hablando de algo y de lo mismo. Entonces dije, bueno, pues si yo no puedo ya estar sentada ahí en un sitio asambleado, escuchando y tal, no sé qué, pues tendré que hacer algo para aportar. Entonces, lo único que creía honesto y legítimo aportar para esta gran memoria colectiva, y seguramente no es ni el 1% de las historias
mis compañeros en esta generación de los hijos de la guerra, pues es esta historia y bueno, pues ahí está. Y bueno, ahí hemos traído libros también, si alguien quiere llevárselo, que nos lo pidan las cañas. Y no sé si de verdad, si queréis hacer una pregunta, no me enrollo aquí con las personas porque tengo que prepararme, ¿no? Que es la primera de trillizas. ¿Perdón? La primera hija de trillizas. Que es una trilogía. Ah, sí. Sí, ¿quieres decir que de qué van las otras novelas? A ver, La niña viajera empieza en los años 70 en Bogotá. Está narrada en primera persona. Mucha gente me dice, bueno, de hecho en la entrevista que me hicieron para El País me preguntó la periodista, pero ¿cómo puedes acordar? ¿Tenías un diario o tenías tal? La verdad es que cuando llegamos a España teníamos un morral que había cosido mi papá en la cárcel con trozos de cuero y una caja de cartón. Aquí hacía invierno y nosotras ya veníamos con ropa de verano y era lo único que teníamos. Realmente nunca he tenido un diario. Pero lo que sí que tenía es una cosa que me dijo mi amigo Omar, que es uno de mis mejores amigos desde los 19 años. Lo que sí que tengo, para bien o para mal, es estrés postraumático. Lo que conlleva que tengo una cosa que todavía no sé pronunciar bien y seguramente cuando la diga me equivoque, que se llama algo así como eleusis o algo así. Que quiere decir que me acuerdo con memoria fotográfica de muchísimas cosas, incluso cosas que no me quiero acordar, ¿no? Incluso si ahora alguien dentro de un tiempo me dijera, había una señora con un jersey rojo en la tercera fila, yo diré sí, y otra con un jersey azul. Esas cosas, ¿no? Es una cosa que pasa por mi cabeza y bueno, es una memoria así como rara, muy de imágenes. Entonces digamos que mi forma de escribir es escribir con imágenes. Entonces, pues lo que pensaba la niña viajera en los 5 años es lo que yo pensaba con 5 años. Las fotografías y todo son reales. Luego hay personajes que están creados, ¿no? Entonces digamos que la niña viajera empieza conmigo, con mi yo chiquito, que se llama María en la novela, con 5 años y pasa por la adolescencia y hay unas pinceladas de lo que será la siguiente novela, porque pues acaba más o menos como cuando, digamos que las ráfagas y eso acaban cuando yo tendré 20 años y hay alguna, y la última conversación en el epílogo, pues yo tendré 27, 28 años. Pero eso es como un extra, ¿no? La siguiente novela empezará en esos 20 años y pues va a relatar un poco lo que ha sido mi experiencia activista en Madrid, en movimientos sociales, en el movimiento de ocupación. Pues la 10-15, la Caracola. Se perfila un poco en la novela, cómo va a ser el tono. Y esto en homenaje a mi amigo Juan Ainu, que está por ahí, seguramente está al final de Juan. En homenaje a él, que también lo conozco como usted desde 1994, movimientos LGTBQ de la Universidad de Sadas, etc. En homenaje a él, en ese momento, pues como él, así, tiene esa pluma maravillosa, increíble. Y antes éramos mejores amigas de él y ahora pues ya no baila tanto, yo sigo bailando, pero me dejan sacar. Pues en homenaje a él, esta segunda novela se llamará, porque nosotros nos llamábamos así, Juan y yo, cuando nos íbamos de marcha a la Keep Power por ahí, Memorias de una bollera de relleno. Y la tercera novela también está perfilada y solamente voy a decir que no tiene nada que ver con las otras dos y será sobre esa cosa que se llama
ficción completamente, digamos que hay un guión de cine escrito para esa, pero no va a ser una novela, va a ser la tercera. Quiero un poco retratar cómo es ser un sujeto disidente en un espacio como es el capitalismo patriarcal, y ese es y luego pues ya vamos a seguir preguntando ustedes, pero ya. Hola. Tengo muchísimas ganas de leer la novela, la verdad, deseándolo. Mi pregunta es un poco así personal, relativa al hecho de que, quiero decir, lo que cuenta la novela implica no solamente tus vivencias, sino tus vivencias con tu familia, con la gente que se quedó, con la gente que salió. Me gustaría saber si tienes algún feedback acerca de la familia, de la gente que está todavía allí, ¿Cuál es lo que te viene de vuelta a la hora de hablar delante de todo el mundo acerca de estos temas? Y si te lo cuento con una pena, ¿qué tal? A ver, esto es muy complicado. O sea, vuelvo a insistir que la novela está basada en la realidad, pero por ejemplo, a lo mejor mi abuelita no dijo exactamente una frase en un momento concreto o tal. A ver, el feedback de la gente que se le ha leído la novela completamente lo tenéis aquí. El feedback de la gente que atraviesa la novela y que atraviesa la historia, bueno, yo creo que también, digamos que es una cosa compleja, porque no es lo mismo contar una historia a gente que no te conoce. Como me decía hace poco mi amigo Dao, te conozco hace 20 años y me he dado cuenta que no tengo ni puta idea de quién coño eres. Aún así no es lo mismo. Porque cuando tú vives la historia, y por eso yo he insistido, porque me decían, pues ¿por qué no existe unas memorias al uso? Tal? No, es una novela. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí y mañana, cuando ella lo cuente, cada uno vamos a tener una versión desde cómo vivimos la realidad, desde lo que nos atravesaba en este momento, desde lo que sentíamos en este momento, posiblemente desde lo que habíamos heredado, de lo que sentíamos ayer. Y entonces cada uno tendremos nuestra ficción de este momento, y aunque fue un momento que compartimos juntos, posiblemente no sea igual para cada uno. Entonces eso es lo que pasa cuando tú cuentas una historia en la que hay otros personajes que además son de tu familia, que por mucho que la ames y la quieras, pues evidentemente pueden o no estar de acuerdo con el retrato que hagas de ellos, y más cuando posiblemente pues hay cosas con las que yo he jugado, ¿no? Por ejemplo, pues para construir una historia, ¿no? Tú puedes tener un recuerdo en la cabeza, pero para poder reflejar ese recuerdo tienes que crear un diálogo entre los personajes, porque leer un mamotreto así es muy aburrido, tienes que darle acción. Entonces, la historia es una historia complicada, no es una historia... nos han pasado cosas complicadas. Entonces, la gente que está en la historia, en la parte pues más complicada, que es la parte de Colombia, o en la parte, digamos que, por una parte ha pasado eso de que lo lees y de repente cada persona me ha ido contando su memoria de esa caja de Pandora que yo he abierto, y de repente se han empezado a acordar un montón de cosas que yo no me acordaba y ya no las voy a incluir en el libro, porque si no serían 8 tomos. Entonces, bueno, pues por una parte ha pasado eso, ¿no? El de abrir la caja de Pandora y que salga ahí como toda la movida. Por otra parte, la legitimidad, ¿no? Entonces, es complicado. Pero bueno, yo creo que la gente que quiero y más cercana, mi familia incluida, entienden por qué he querido contar esta historia y bueno, están ahí. Pero no quiere decir que esta historia personalmente nos duela mucho. O sea, David ha dicho que le ha gustado conocer esta historia por conocer a mi mamá y cómo es la imagen de mi mamá.
Y es verdad que mi mamá está ahí muy presente, y mi mamá es una narradora oral nata que amo profundamente, igual que a mi papá, y son dos seres éticos de los que yo soy quien soy por ellos. Entonces sí, ellos están ahí y bueno, pues es un retrato. Pero realmente para mí la gran protagonista las grandes protagonistas de mi historia, pero sobre todo la gran protagonista porque hay menos diferencia de edad, es mi hermana Luchito. Y para mi hermana Luchito, pues esta historia no es fácil, porque es algo que nos atraviesa completamente. Entonces, si me preguntas, pues dejaste en un cajón y nunca lo dejaste salir de ahí, ¿no? O para otros protagonistas de mi historia, que viven en algún sitio de Europa, también, pues por ejemplo, ellos, esta historia, en la que también son protagonistas, que no sé, pues que en algún momento veré cómo hago que la lean, saben que la he escrito, y no podrían no ser coprotagonistas. Pues ellos viven en un sitio donde han decidido olvidar el castellano justo para no recordar nuestra historia. Entonces, hay otro, el año pasado o el año anterior, no sé muy bien cuándo, un chico que yo no conozco, pero que era de segunda generación de refugiados, estaba en movimientos Ocupas también, estaba en el 15M de Barcelona también, se suicidó. Su historia le pesó más que sobrevivirla, ¿no? Entonces, no es una cosa fácil, no lo haces, contar una historia así no lo haces por protagonismo realmente. Yo creo que si no tuvieras realmente un objetivo más como de realmente contribuir honestamente a contar que quizás esto también pasó. Para mí, por ejemplo, era importante ponerlo en la voz de una niña, porque para mí es importante que ojalá ningún niño tuviera que vivir una situación de guerra, porque las guerras pues las hacen los gobiernos, los adultos, y los niños pues... No sé, esta tarde, hablando un poco de la noticia de hoy del periódico, le decía a mi compi de casa que Ailín, creo que se llamaba, el niño sirio con 4 años que apareció en las costas mediterráneas, fue como la primera noticia que hizo que la gente medio se pusiera en la piel de los niños refugiados sirios cuando llevábamos casi ya un año de guerra siria y bombardeos y tal, más, ¿no? Pues más. A mí me gustaría que ningún niño se viera en esa situación y que ningún niño se viera a huir y se viera a enfrentar violencia, a enfrentar situaciones que realmente un niño no tiene que vivir. Y sé que hay personas, por ejemplo mi vecino, que se emocionó cuando se cruzó conmigo en el portal el otro día y se le aguaban los ojos. Me dijo, quizás desde sus privilegios, me dijo, me has dejado un mal cuerpo. Y yo sonriendo amablemente dije, ya. Pero quizás ese es el objetivo. El objetivo es que la gente sienta que las guerras no están tan lejos, que todos los días hacemos cosas en nuestro cotidiano que en cierta forma pueden alimentar esas guerras. Que, por ejemplo, cosas como que, yo sé, seguimos siendo un país colonializado por España, Colombia, tenemos todo el territorio plagado de multinacionales que nos generan situaciones de guerra, que inundan poblaciones, que desplazan poblaciones, que matan niños y que vienen de este primer mundo civilizado del que hay que aprender, del que hay que tal. Entonces digamos que la guerra está en todas partes, ¿no? Y los que venimos acá, sea por causas económicas o causas políticas, somos desplazados de todo un sistema estructural, económico y político que hace que esto suceda.
¿Que cómo se puede solucionar? No tengo ni idea, aparte de que quizás pensáramos todos en implicarnos en cambiarlo por las urnas de una forma u otra, pero es también otra utopía, porque también sabemos cómo está el tema de la política, la corrupción y tal. Pero desde luego, aunque yo no tenga la capacidad de cambiarlo, porque soy un ser humano muy pequeño y tal, sí que puedo tener la capacidad de contar una historia que a cada persona que le llegue, quizás cuando la siguiente vez que lea una noticia sobre niños refugiados o sobre niños en la guerra, pues quizás no le dé igual. Y eso es un poco. Azur, si me permites, yo creo que... Esa mejor manera de hacerlo es contribuyendo allí donde estés, donde la vida te lleve, contribuyendo con un granito de arena a esas generaciones que vienen detrás, y creo que lo estás haciendo más que eso, contando hoy aquí este testimonio, y creo que nadie de los que nos hayamos leído la novela pensamos que lo haces por protagonismo, y si alguien lo piensa, creo que se dará fiesta. Bueno, yo trataré de ser breve porque ya me conté la idea de las cañas. Quería, la verdad, dos preguntas rápidas, pero antes felicitarte porque aunque no me he leído el libro, ya tengo ganas de leerlo, y obviamente a los de la mesa que te acompañan porque han generado una expectativa positiva para leerlo. La primera es, sabemos que es una historia de una niña, de una familia, unas memorias. Si yo te dijera cómo esa niña de esa historia a la Colombia actual, ¿cómo la vería? Si realmente ha habido transformaciones, porque muchas veces en el exterior recibimos noticias con expectativas pero poco fundamentadas en la realidad. Y dos, si los colombianos, como muchos de los que vemos acá, cuando empacamos la maleta, realmente nos llevamos las memorias, pues la primera cosa que dejamos de pronto andas. Es una muy buena pregunta. Yo realmente, como soy limitada, y por mucho que sea inquieta e investigue, mi conocimiento es limitado, realmente sigo mucho lo que sucede en Colombia, pues por noticias del espectador, por agencias de derechos humanos, tal, pero no vivo allí desde hace 36 años. Entonces, creo que es importante matizar esto, porque no es lo mismo, y con esto volvemos al tema de los paternalismos, ¿no? Si dijera que conozco lo que sucede en Colombia, o si dijera que conozco lo que es Colombia a día de hoy, 2018, sería una falacia y le estaría mintiendo y que alguien me espere de hostias, ¿no? Porque yo llevo 36 años viviendo en otro lugar. Ni siquiera diría que vivo en un lugar que se llama Madrid, porque realmente voy a Madrid cuando tengo que ir a trabajar, pero realmente yo vivo en una burbuja en la que me acompañan estos seres maravillosos. Entonces, yo desconozco la profundidad y la complejidad del conflicto colombiano y actualmente he conocido, pues, por participar de forma muy transversal, partes de los que han sido los procesos de paz. No me leí los 400 o 500 folios que lo describen. Pues como que sí que creo que es legítimo decir que uno no conoce algo cuando no está en el día a día de ese algo. Sé, por ejemplo, a nivel cotidiano, lo que me cuenta mi familia de allá, que gracias a esa inflación brutal, Bogotá es más cara que Madrid o igual, y el salario mínimo es el 30% de lo que sería un salario en Madrid, lo cual eso conlleva que las personas tengan una supervivencia extremadamente precaria. Cuando hay una supervivencia extremadamente precaria, eso aboga a muchas cosas, entre ellas la violencia económica también es una violencia. Entonces, yo te voy a decir no de lo que conozco, porque realmente no conozco y no voy a hacer el ejercicio paternalista de decir sí, yo conozco lo que pasa en Colombia, porque realmente no es así. Todo lo que conozco lo he leído y lo que has leído realmente no lo conoces porque no lo has pasado por el cuerpo, y yo no voy a hacer ese ejercicio paternalista porque no estoy aquí para eso. Pero lo que sí digo es lo que a mí
Ministro del Interior cuando pasó todos los casos positivos. Para empezar, me hubiera gustado eso, ¿no? Como también me hubiera gustado que me hubieran dado, que le dieran el Nobel de la Paz a Barack Obama cuando durante su mandato pusieron más bombas que durante el resto de mandatos de todos los presidentes de los Estados Unidos, como hemos podido leer en Wikileaks. Por gustarme, me gustaría muchas cosas. Me gustaría que el siguiente gobierno de Colombia, sea el que sea los Verdes, sea Petro, sea el que sea, y que lo podamos votar desde acá, que gracias al cielo las últimas elecciones no pudimos votar porque nos la jugaron con las cédulas, pero bueno, esta vez muchos hemos podido regularizarnos, entonces podemos votar. Pero también me hubiera gustado que ya que en Colombia hay tantos desplazados por la violencia y que el sitio donde podrían votar es Tierra Caliente, y no, Tierra Caliente significa que si vas allí está en guerra. Pues muchas personas han sido desplazados de, por ejemplo, imaginaros, vosotros vivís en Madrid, ¿no? De repente en Madrid pasa una inundación y ustedes se tienen que desplazar a Valladolid. Y entonces hay unas elecciones en las que se van a decidir cosas fundamentales para que ustedes puedan volver a recuperar su casa en Madrid. Pero resulta que no pueden venir a votar porque Madrid está inundado y porque no les permiten censarse en Valladolid. Algo tan sencillo como eso puede hacer una gran diferencia. Entonces digamos que hay muchísima población desplazada por la violencia en Colombia y muchísimas, son millones, que las próximas elecciones no van a poder votar por esta razón, porque el gobierno no les va a facilitado empadronarse en los sitios donde están viviendo. Entonces, por ejemplo, para empezar me gustaría que esas poblaciones desplazadas pudieran tener la posibilidad de legalizarse y empadronarse para votar. Esa sería una pequeña utopía porque no va a suceder a estas alturas, porque creo que las elecciones de este año. ¿Qué otra utopía? Pues que el siguiente gobierno piense de una forma sostenible. ¿Qué significa una forma sostenible? Significa, para empezar, cosas como lo que estaban realizando los campesinos, que las semillas sean nuestras y que puedan dar, pues para empezar eso, para seguir que los colombianos no tengan que comprar el café un café que tiene un montón de kilómetros y una comida que tiene un montón de kilómetros y entonces por eso es muchísimo más cara, sino que puedan comprar comida que se produzca localmente, cosa que ahora mismo no está sucediendo y por eso todo